y estamos dando inicio en este momento con su programa 60 minutos de defensa fiscal, por supuesto a cargo de la licenciada Tagua Covarrubias y el licenciado Enrique Chavero Flores, con el tema: el artículo 69B del Código Fiscal Federal no viola el principio de seguridad jurídica, amparo directo y revisión resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo invito a que se quede con nosotros, ya que nos contacte a través del 237-6971 o bien al 2227-1197-81. Muy buenas tardes, y en este momento damos inicio con esta emisión. Adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a nuestros amables radioescuchas. Es un gusto el compartir con ustedes el 11º programa al aire de 60 minutos de defensa fiscal con el licenciado Enrique Chavero. Les envío un cordial saludo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Asimismo, compartimos con el titular del programa, el licenciado Enrique. Muy buenas tardes. Pero buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Bueno, pues antes de entrar al tema del día de hoy, vamos a compartir nuestras redes sociales. En caso de que tengan alguna duda o algún comentario, nos pueden encontrar en Facebook, Inteligencia Fiscal Aplicada SC, Enrique Chavero y Tagua Fiscalista. También tenemos un correo en ifa@live.com.mx donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas. Y por referente al tema del día de hoy, acerca del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que no viola el principio de seguridad jurídica, esto resuelto en un amparo directo en revisión por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado, no sé si quiere dar una breve introducción o hacer un comentario al respecto. Claro que sí, licenciado, con todo gusto. Bueno, pues el día de hoy pareciera que vamos a tocar un tema un poquito teórico. La realidad es que no. Ahí los invitamos para que estén atentos. Vamos a hacer un análisis del dictado de una resolución derivada de un amparo directo en revisión, por el cual resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que como ya todos sabemos trata el tema de operaciones simuladas o inexistentes, vamos a tratar de darle un enfoque. Vamos, por principio de cuentas, a hacer un cuadro, una temática de qué fue lo que la primera sala y los argumentos de defensa que consideramos se pueden hacer valer derivado de este dictado de la resolución que se contrapone al principio de seguridad jurídica por los motivos y las consideraciones que más adelantito vamos a ir abordando, de tal suerte que vamos a desprender algunos nuevos bloques de defensa, no muchos, no los queremos echar a perder tantos, para que nos vayamos abordando en futuras intervenciones que vayamos teniendo, pero vamos por ahí a dejar la idea para este tipo de asuntos que hemos tenido la fortuna de estar litigando ya varios actualmente en tribunales. Así que adelante, licenciada, si me hace el favor. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora referente al tema de la defensa fiscal contra estas operaciones simuladas o inexistentes, como bien menciona, contenidas pues en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues actualmente existen algunos agravios de forma y agravios de fondo que podemos hacer valer en tribunales para obtener pues una sentencia favorable a pues los intereses de nuestros clientes, ¿no? Los primeros pues atienden mayormente a la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones, y los segundos a la indebida valoración de las pruebas con las que se acredita que los bienes y los servicios que efectivamente se celebraron con el caudal probatorio que se exhibió ante la autoridad dentro de los plazos que establece el mismo artículo 69 del Código, pues a saber 15 días para EFOS y 30 días para EDOS. Por lo tanto, hoy se encuentra bajo el estudio de los especialistas esta resolución jurisdiccional que guarda una estrecha relación con uno de los
agravios de forma que se hacen valer mayormente en tribunales, dado pues que en la práctica se han obtenido algunas sentencias favorables por esta razón, la cual pues se dictó mediante una sesión el 7 de febrero de este año por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se resolvió el amparo directo en revisión número 3827 diagonal 2017, por el que se cuestionó el tercer párrafo del artículo 69b de este Código Fiscal, que se dirige al emisor del comprobante fiscal en específico, en la parte en que este apartado no establece un plazo alguno para la autoridad fiscal de emitir una resolución, ni mucho menos en consecuencia alguna, pues para el caso de ser omiso en realizarlo, pues tanto se violaba en su perjuicio, entre otros principios de seguridad jurídica, ¿no? Lo que toma a dicha disposición legal de inconstitucional. Ahora sí, hablando específicamente del artículo 69b, el análisis señala lo siguiente, hablando del tercer párrafo en específico: transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de 5 días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Entonces, de lo anterior... Sí, perdón, ahí se me pregunta, ¿sí? Licenciada, la importancia de este caso para aquellas personas que no están familiarizadas con ese tipo de situaciones, de ese tipo de asuntos, de operaciones simuladas, o que lo estén y sean muy atingentes con observar la regla 1.4 de la resolución miscelánea fiscal vigente del 2014, que si mal no recuerdo no ha cambiado, es la misma hasta 2018, sigue manteniéndose la 1.4 para los supuestos de encontrarse en el párrafo tercero, es decir, ser emisor del comprobante fiscal, y la 1.5 para el receptor, conocidos como EFOS y EDOS respectivamente. La importancia del caso es que las personas que estamos impugnando este tipo de tribunales alegábamos que de una interpretación conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, el párrafo tercero señalaba, o señala más bien, que la autoridad fiscal, una vez que el contribuyente EDO, detectado, diera las pruebas, la autoridad contaba con dentro del plazo de 15 días, la autoridad tenía un plazo, o cuenta con un plazo de 5 días, para efecto de valorar las pruebas y emitir resolución. Nosotros interpretamos en su conjunto la expresión que se encontraba concatenada en ese párrafo. Así, de esa manera, obtenemos, no en todas las salas de los tribunales, para aquellos que tenemos la fortuna de litigar en varios estados de la República Mexicana, no en todas las salas, hay que decirlo, pero uno de los agravios que nos funcionan en tribunales es precisamente ese, de que no se dictaba la resolución de 5 días, precisamente revista la de platicar de este asunto, resolviendo en este sentido, ya elevado a un examen de control de constitucionalidad sobre el mismo. Adelante, si me hace por favor. Sí, pues de lo anterior, como comenta, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues concluyó que dicho artículo, contrario a lo que estaba sosteniendo el quejoso, es constitucional. La dicha porción. ¿Mande? La porción normativa, que es la tercera. Sí, contrario a lo que sostenía el quejoso, pues es constitucional y pues no viola el principio de seguridad jurídica. Reconoció pues que en efecto no se establece plazo para dictar una resolución, pero
que la falta de plazo para que pues, la autoridad emita una resolución de este tipo de asuntos pues se suple con la aplicación de la figura de la caducidad que está en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Pues es decir, que la autoridad cuenta con un plazo de 5 o 10 años, en cuyo caso se extingue la facultad de la autoridad previsto pues en este artículo impugnado por no ejercerse dentro de los plazos de caducidad citados. Es decir, la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita la licenciada nos va a hacer favor de señalar cuáles fueron las razones para llegar a ese por parte en un error la autoridad asemeja, eso también en la parte final lo vamos a explicar un poquito más detallado, lo que resuelve la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí encargo, licenciada, rayo del corte para que no nos apasionemos, Sí, claro. por ahí dos minutillos. Es decir, para la primera sala, la autoridad actualmente ya tiene un plazo de 5 años para poder dictar la resolución inmersa en el proceso del artículo 69B, lo que es un grave atentado contra el principio de seguridad jurídica de todos y cada uno de los contribuyentes que se encuentran sujetos a ese tipo de procedimientos especiales, porque lo asemeja a la caducidad prevista en el artículo 67, que habla de plazo de 5 hasta 10 años cuando se declaran, entre otros, pérdidas fiscales. Entonces, le da o le intenta dar carta abierta a la autoridad para que resuelva hasta después, hasta en ese plazo tan desproporcionado, largo y inequitativo. Desde luego que tenemos que revertir este punto en tribunales, enderezando adecuadamente argumentos en contra de esta situación. Aquí de lo que hablamos es de en todo caso especial, que una facultad de comprobación de las previstas de entrada. Tenemos que tener claros que el 69B habla de un procedimiento especial. Vamos a no definirlo como un procedimiento sumario. La finalidad es el detectar, mediante el ejercicio del procedimiento que ahí se encuentra, que un contribuyente se encuentra realizando operaciones que no se encuentran respaldadas con la documentación para ello. Entonces, no se aplica esa misma lógica y basta ver el artículo 46-A del Código Social de la Federación cuando se ejercen facultades de comprobación de las previstas en el 42, fracción segunda y fracción tercera, en donde resulta claro en señalar, es claro la autoridad, la delimitación en la norma jurídica es un principio constitucional que no puede ser rebasado por contar actualmente con una Suprema Corte de Justicia de la Nación inclinada a la intención del gobierno a recaudar. No podemos permitir esta situación en los términos que se están dando actualmente, porque incluso hasta dentro de facultades de comprobación existe una limitante y hay que recordarla, lo decía yo, que se encuentra en el 46-A, que es un plazo de 12 meses para poder concluir una revisión fiscal. ¿Cuándo inicia? A partir de una visita domiciliaria, la orden de visita, y concluye con el acta final, más el tiempo adicional que tiene la autoridad para dictar resolución. Entonces no puede permitirse el que prevalezca 5 años la autoridad tener al contribuyente en esta situación de poder dictar una resolución porque se le deja en completo y absoluto estado de indefensión. Basta recordar que también es un supuesto de cancelación de certificados de sellos digitales. Entonces, en la práctica, hay contribuyentes que tienen notificación de la fracción tercera del 69B, es decir, les inician el procedimiento del 69B en carácter de
de presunto. En el transcurso de los 15 días dictan resolución, ofrecen las pruebas y han pasado en el caso de un contribuyente que traemos ahí 3, 4 meses, 5 o hasta 6 sin dictarle una resolución que no puede, evidentemente, al no tener un acto definitivo, pues no puede combatirlo en tribunales, ya tiene sellos cancelados, entonces ese es un estado de indefensión y una violación a la seguridad jurídica de los contribuyentes. ¿Cómo vamos? Ya es hora de nuestro primer corte. En un momento regresamos. Sigue escuchando arguscursaradio.com. Bueno, gracias. Bueno, pues dando continuidad a este tema, dentro de los argumentos que se utilizó son los siguientes. El agravio pues es fundado en la sola medida en que se estima que le asiste la razón a la recurrente acerca de que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación combatido no se desprende que el legislador haya establecido de manera inconclusa el plazo de 5 días como límite temporal a la autoridad fiscal para emitir y notificar al contribuyente la resolución donde se determine si el mismo desvirtuó o no la presunción creada por la autoridad fiscal al tenor pues del referido precepto. En efecto, pues del tercer párrafo del precepto en cuestión, solo se advierte de la previsión legislativa acerca de que transcurrido el término para que el contribuyente desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que se emitió, pues la autoridad tiene un plazo diverso que no excederá de 5 días para valorar las pruebas y defensas hechas valer. Al respecto, cabe agregar que este último plazo, que no excederá de 5 días, no obliga de manera expresa a la autoridad a que dentro de él emita y notifique la resolución que dicte en torno a las operaciones que a priori detectó y presumió inexistentes, pues de manera expresa el párrafo tercero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación no establece que la resolución a que hace alusión deba emitirse y notificarse dentro de ese referido término máximo. Esto es así, pues como se arguye que en el agravio, el precepto normativo en análisis prevé 2 momentos o situaciones jurídicas respecto al actuar de la autoridad, siendo la primera, pues en el sentido de que la valoración de las pruebas y defensas que se hayan hecho valer con la presunción de operaciones inexistentes debe realizarse en el plazo máximo de 5 días, y la segunda, la forma en que habrá de notificarse esta resolución que decida si el contribuyente desvirtuó o no la presunción de mérito. A mayor pues abundamiento, el precepto cuestionado en cuanto a esto último únicamente se regula cómo ha de practicarse esa notificación. Sin embargo, no establece en qué momento la autoridad ha de emitir la resolución de mérito. ¿Es así, licenciado? Sí, es que sigue diciendo la primera sala en los argumentos que utiliza lo siguiente: solo mayor abundamiento de la consideración de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de que el artículo 69b, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, no se advierte que el plazo de 5 días en el previsto vincule a la autoridad a emitir y notificar la resolución del procedimiento ahí regulado. Se estima pertinente traer a nueva cuenta el texto de dicha porción normativa a fin de exponer los siguientes aspectos adicionales advertidos con motivo del análisis del punto jurídico en comento. Hay que recordar que este artículo regula un procedimiento con características similares, un paréntesis, comentario personal, características similares a un procedimiento del 42, pero con las características particulares del artículo 69b, y contempla 2 figuras contenidas en el tercer párrafo para el que emite la factura y para el que la recibe, emisor y receptor. Para el receptor lo tenemos en el 5º párrafo. Empresa, leo el tercer párrafo,
Entonces, estamos específicamente en este punto refiriéndonos al supuesto del que emite, el que factura la presunta operación simulada. El tercer párrafo señala lo siguiente: transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de 5 días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado del Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y por tanto se encuentren efectivamente en la situación. Este es el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 posteriores a la notificación de la resolución. Sigue diciendo la Corte en sus razonamientos, como se puede observar de la lectura del precepto transcrito, únicamente está regulada la forma en que la autoridad deberá dar a conocer la resolución correspondiente a saber por medio de buzón tributario, sin que para ello disponga un plazo para la propia emisión de la resolución ni para su notificación. En este sentido, esta primera sala advierte incluso de una interpretación jurídica bajo el método gramatical del precepto impugnado. Se puede colegir que el uso que el legislador le da el signo de puntuación, punto y coma, después de señalar que un plazo máximo de 5 días se valorarán las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, y antes de que se prescriba la obligación de la autoridad fiscal de notificar la resolución que emita, no permite sostener de manera inconcusa que dicho plazo sea referido tanto para la valoración de pruebas y defensas como para la emisión de la resolución correspondiente y su notificación, ya que entre los usos de dicho signo de puntuación consiste en separar oraciones sintácticamente independientes en las que existe relación semántica. En concordancia con lo anterior, es de concluirse que el artículo 69b en su tercer párrafo no vulnera el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, para los propósitos del presente estudio, también es necesario traer a colación el artículo 67 del propio ordenamiento, en el que se prevé la caducidad de las facultades de dichas autoridades para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones en las disposiciones fiscales. La norma aludida en la parte que nos interesa dispone lo siguiente: artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones en las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años, contados a partir del día siguiente aquel en que, y continúa. Bueno, ahora bien, la caducidad en materia tributaria pues es una institución cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, pues no basta que la autoridad fiscal esté facultada legalmente para realizar determinados actos, sino que además es necesario que el ejercicio de tales facultades se realicen dentro de un plazo, a efecto de que el gobernado conozca de manera cierta la extinción de una determinada facultad de la autoridad no ejercida pues oportunamente, ¿no? Además, a diferencia de la prescripción, que es una forma de extinción del crédito fiscal y por ello de naturaleza sustantiva, la caducidad es una figura de carácter adjetivo o procesal en tanto que va referida al ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales. En la misma línea de pensamiento, como se desprende de la lectura integral y sistemática de los numerales antes transcritos, las facultades susceptibles de extinción a través de la figura de la caducidad son la de revisión, determinación y liquidación de créditos fiscales y la sancionadora. Ahora bien, la caducidad pues es una institución por virtud de la cual se extinguen las facultades de la autoridad fiscal para ya sea revisar, determinar o liquidar créditos fiscales, así como para sancionar las omisiones de los contribuyentes o terceros con ellos relacionados por no ejercerse dentro de los plazos que establece el precepto jurídico en análisis. Ahora bien, si retomamos lo prescrito por el artículo 69b del Código Fiscal, el tercer párrafo en específico, aun cuando en el mismo no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir la resolución con el cual culmine el procedimiento ahí instituido, ni el plazo para su notificación, lo cierto es que esta omisión no lo torna en violatorio del derecho de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional,
cómo se sostuvo con anterioridad, porque dicho plazo se suple con la aplicación de la figura de la caducidad instituida en el numeral 67 del Código Fiscal, dado que, conforme el primer párrafo de dicho precepto, en el plazo de 5 o 10 años, en su caso, extingue la facultad de la autoridad fiscal prevista en el artículo impugnado para no ejercer dentro de los plazos de caducidad señalados. Entonces, no sé si nos quiera decir algún razonamiento respecto a esto, licenciado. Sí, claro que sí, con gusto. Como lo comentaba hace rato aquí, es importante, en principio de cuentas, sin meternos tan a fondo a cuestiones técnicas, nada más es una simple conclusión de una lógica elemental de la última parte del razonamiento dado por la primera sala. Se advierte claramente que confunde, generaliza la caducidad general, que es la contemplada en el artículo 67 por facultades de comprobación, con la caducidad especial, que es la que debe de contener cualquier disposición legal, propiamente en este caso el artículo que analizamos, que es el artículo 69b. La seguridad jurídica, en palabras simples, no es otra cosa más que la garantía de que el ciudadano, en este caso nosotros como contribuyentes, sepamos a qué atenernos respecto a los actos que emita la autoridad. Entonces, el artículo 69b, si bien es cierto, este es uno de 3 o 4 puntos que aborda la primera sala en los razonamientos al momento de emitir esta resolución. Uno de ellos por ahí argumenta e indica que se debe de retomar el artículo 67, que es la caducidad general, porque se encuentra dentro del capítulo del Código Fiscal de la Federación que entraña las facultades de comprobación que ejerce la autoridad. Pero si hacemos un análisis comparativo entre el artículo 69b con el artículo, entre otros, solamente por citar algunos artículos, y así la Corte también lo ha resuelto en diversos criterios, que dentro del Código Fiscal de la Federación y dentro de los procedimientos que ahí mismo se prevén de facultades de comprobación, y hay que recordar que el 69b es una facultad de comprobación que está ejerciendo la autoridad, sea fundándose en el 63 del Código, es decir, fuera de facultades de comprobación porque consultó el expediente abierto en su poder, o dentro de facultades de comprobación ejerciendo el artículo 42, de cualquier manera está ejerciendo facultad de comprobación. Entonces, la Corte pierde de vista que en materia fiscal existen caducidades especiales. Basta, decía yo, por citar dos ejemplos, 441, en un minuto nos vamos a corte, por citar dos ejemplos visibles, decía yo, si analizamos el artículo 46A, y existe criterio también en este sentido, cuando se están ejerciendo facultades de comprobación, el plazo previsto de caducidad en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, tal y como lo señala la Corte, está interrumpido porque ya está iniciando facultades de comprobación. Entonces, no aplica la caducidad general, pero debe de aplicar la general, pero sí la especial. La especial la tenemos como, por ejemplo, entre otros, en el artículo 46-A, en donde señala claramente que para que la autoridad tiene un plazo, esto por atendiendo a que no se puede prolongar en el tiempo una revisión en perjuicio de ningún contribuyente, por aquello del principio entre otros, de la inviolabilidad del domicilio. Si no lo estuviéramos ahí adentro de nuestros domicilios fiscales el tiempo que ellos quisieran. Claro. Entonces, es claro el primer párrafo del artículo 46-A en señalar que la autoridad fiscal tiene un plazo de 12 meses para poder concluir su revisión. Pero guarda una cierta lógica. Antes se amplió, se combatió y logramos reducirlo. Los que ya tenemos tiempo en esto sabremos sobre el tema. Para los
recientemente están iniciando, pues bueno, ahí encontramos una caducidad especial que habla que la autoridad tiene 12 meses, pero bueno, eso estamos hablando de una facultad de comprobación que la autoridad requiere un tiempo razonable, pero también hay procedimientos sumarios, como pudiera encuadrar el del 69, cuando se da la revisión para las devoluciones de saldos a favor. En las devoluciones de saldos a favor se encuentran previstas, hay que recordar que la autoridad también ahí dota, el Código Fiscal, el constituyente dota con la facultad a la autoridad de poder revisar que efectivamente sean procedentes los saldos a favor que yo estoy solicitando. El 22D, por su parte, señala que la autoridad cuenta con un plazo de 90 días para poder dictar una resolución, es decir, de 12 meses nos está bajando a 13 por las circunstancias particulares del caso de que se encuentra en una revisión sumaria. Entonces, también el 69, el artículo debe de prever, para no violar el principio de seguridad jurídica, dos elementos que no se contemplan. Primero, ¿cuánto tiempo? Y le decía yo, los que son muy metódicos pueden llegar a pensar que la regla 1.4 de resolución miscelánea fiscal desde 2014 a la fecha señala un plazo de 30 días. Ok. Sin embargo, en tribunales hemos obtenido sentencias favorables en ese sentido por no prever, aún en el caso sin conceder, que resolución miscelánea fiscal señale el plazo de 30 días para que la autoridad emita resolución por lo que respecta al tercer párrafo del 69D, el artículo para respetar la seguridad jurídica debe mínimamente contener lo que nosotros denominamos una cláusula habilitante, pero no solo eso, que diga que en una disposición secundaria que nos pueda remitir en atención al principio de seguridad jurídica para respetar ese postulado constitucional, que nos señale para que nosotros podamos remitirnos a la resolución miscelánea fiscal que por disposiciones secundarias o de carácter general se va a establecer el plazo que tiene la autoridad. Y segundo, no menos importante, que tampoco se prevé una consecuencia. En el 46A, último párrafo, señala claramente, evidentemente este artículo, esta disposición se dictó en otra época en donde no existía tanta violación que lo que hoy en día los contribuyentes está en riesgo y estamos nosotros en tribunales peleando es la seguridad jurídica, que no es una cosa menor, es la piedra angular sobre la cual descansa los derechos del contribuyente. O sea, no es un tema sencillo que podamos dejar de lado. Entonces, le decía yo que el último párrafo del 46A dice, señala claramente cuál es la consecuencia para el caso de que la autoridad no concluya su facultad de comprobación dentro del plazo de 12 meses que prevé el primer párrafo del 46-A, y esas dos características no las encontramos en el 69, de tal suerte de que la autoridad, de tal suerte de que la primera sala está convalidando y está supliendo los vicios de inconstitucionalidad que esa norma contiene, y los está convalidando por lo que comento, la inclinación a proteger el aspecto de recaudación que actualmente el Estado está pretendiendo tener por medio de el 69, digo, sin dejar de lado, claro está, la importancia de combatir el esquema de la evasión de impuestos vía estos esquemas de facturación, sin contar con elementos que acrediten la efectiva realización, pero de los actos. Y en este sentido, creo que ya me apasioné. Ya se fue de largo. No sé si quiere ir a un corte o ya terminamos con él. Pues si quieren nos vamos a un corte, ¿no? A ver si por ahí es posible. Muy bien. Ahora, en un momento regresamos, vamos a un corte comercial. Sigue escuchando algoescursaradio.com.
que nos acaba de mencionar, licenciado, pues se apertura un nuevo bloque de defensa por esta resolución que se emitió y pues esta vez va en contra de la regla 1.4 de la resolución miscelánea fiscal, entre otras, ¿no? No sé si nos pueda ya para concluir el programa del día de hoy dar una breve conclusión para nuestros radioescuchas. Sí, claro que sí. De hecho, el tema da para más. Yo lo podemos seguir abordando. Es uno de los temas que nos gusta mucho porque, bueno, de ahí se desprende el esquema de fiscalización por parte de la autoridad en estos presentes y futuros. Entonces, bueno, uno de ellos se apertura la posibilidad de esgrimir agravios directamente en contra y dar la inconstitucionalidad del debidamente razonado y motivado el agravio en contra de la regla 1.4, porque resulta ser que la autoridad en aquel negocio cita la regla 1.5, que es para el de la fracción 5, es decir, es para el EDO, no para el EFO. Por tanto, la primera sala no entra al estudio porque desestima el agravio en ese sentido. Hay otro el ¿por qué? ¿Por qué la inconstitucionalidad? Pues bueno, por el aspecto de que viola el principio de reserva de ley y subordinación jerárquica al elementos adicionales. Otra, enderezar agravios de manera muy particular respecto a que el 69 no contiene una cláusula habilitante, y se puede citar como ejemplo, como sí la contiene el artículo 46-A, en donde se establece la consecuencia del incumplimiento, de tal suerte de que es la opinión de un servidor un error y da para seguir estudiando el tema, que no haya determinado la primera sala que no viola el 69 por estas razones del principio de seguridad jurídica. Y recalcar lo que dijimos o como empezamos este programa. Actualmente existen agravios de forma y de fondo que estamos haciendo valer. No es el único, reviste este agravio, no es el único que estamos haciendo valer. Estamos combatiendo también los aspectos de los excesos en que la autoridad está interpretando el artículo 69 y empieza a requerir información excesiva para que el contribuyente, que no me va a dejar mentir, que afronta este tipo de actos de molestia por parte de la autoridad, al exhibir aquella documentación que estima resulta suficiente para poder acreditar la efectiva realización de la operación amparada en el CFDI, no me va a dejar mentir, exhibe esa documentación. Sin embargo, la autoridad le requiere adicional. Puedo citar ahorita el ejemplo de un caso que se nos viene a la mente cuando esta resolución salió, no recuerdo, fue por ahí del 7 de este mes. Yo me encontraba en una reunión precisamente en la ciudad de Monterrey, viendo ya un asunto de operaciones simuladas y al leerla, estábamos empezando a analizar cómo es que resolvió la sala, y tenía en mis manos un requerimiento de información que se da dentro del 69 en atención al segundo párrafo, es decir, el plazo de los 15 días que da la autoridad cuando presume que un EFO realizó operaciones simuladas. Dentro del plazo exhibimos las pruebas que consideramos hacen prueba de la materialidad de las operaciones, y nos requiere documentación adicional. Decimos que por el rubro de la expedición de los FDIs se describe el concepto de venta de material concerniente a la construcción, y nos dice la autoridad, bueno, pues toda vez que me exhibes la factura, me exhibes que cuentas con el activo, en este caso transporte, bueno,
ahora te requiero que me exhibas otras pruebas adicionales que yo necesito para poder determinar la efectiva realización de esas operaciones. ¿Y cuáles son esas? Pues bueno, necesito que me envíes tu mantenimiento tu control de mantenimiento de las unidades que dices que tú utilizas para llevar a cabo la actividad por la cual expediste esos FDIs. Necesito las bitácoras de mantenimiento, necesito que me especifiques las bitácoras del kilometraje que recorrieron, prácticamente las condiciones, el consumo del combustible, las condiciones del clima, si ese el número de placas, el número de placas, y bueno, eso ya viene en la factura, posiblemente, o en documentos adicionales que se puedan exhibir, no en la factura propiamente dicho, pero si ese día el pajarito voló hacia el sur o hacia el norte, en fin, requisitos que en las disposiciones fiscales se nos olvida, que no nos obliga la ley a tener una descripción tan detallada, y estamos confundiendo algunos criterios actualmente que existen por parte de salas y de tribunales que se han dictado, y estamos convalidando esas actuaciones y estamos exigiendo cosas que resultan innecesarias y que la ley no los exige de manera tan descriptiva, y estamos cometiendo el error de estar exhibiendo cosas que la ley no nos obliga a hacerlo, de tal suerte de que tenemos que mejorar esa parte y el enfoque que le estamos dando a la defensa de las operaciones, para hacer un frente común y hacer una delimitación, como siempre lo he comentado, adecuada de la documentación que nosotros debemos de tener y estamos obligados a aportar, porque finalmente ese es el fondo, ¿no? Igual siempre tengo la oportunidad, lo he comentado, el hecho de que yo en mi anual no declare las retenciones por sueldos y salarios, eso no implica de ninguna manera que yo no tenga trabajadores. Lo mismo sucede con los activos. Resulta que hay también hasta intangibles. Entonces, cuando te empiezan a requerir información excesiva, se incurre en una definición jurídica que se llama prueba diabólica. Su nombre implícito y existe, y lleva la definición implícita en el rubro de la tesis. O sea, es un requerimiento excesivo de documentación que no está en ley, como también sucede con eso de los contratos privados, que no está en ley. Sin embargo, la autoridad lo solicita con la única finalidad de actuar en mala fe, y olvida que existe una ley federal de derechos del contribuyente que señala que las actuaciones de la autoridad deben de resultar lo menos onerosas para el contribuyente, de tal suerte de que tenemos que poner especial cuidado en esa situación, y es necesario ya a estas alturas del partido, a 3-4 años de la implementación de estos asuntos, ya empezar a definir como no se ha hecho hasta el día de hoy, definir específicamente de acuerdo al modelo de negocios, que también debe de ponderarse y predominar, de acuerdo al modelo de negocios, cuál es la documentación que la autoridad nos va a poder requerir para darle la vuelta a este tipo de criterios que muchas veces ni siquiera aplican al caso cuando nos lo citan en la defensa de los asuntos. Claro. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito del tiempo. Pues como bien se mencionaba, este tema da para muchísimo más. Van a seguir escuchando más acerca de este tema, y pues si no tienen un comentario más, les recuerdo de nuestras redes sociales en caso de que tengan dudas o algún comentario. Nos encuentren en Facebook como Inteligencia Fiscal Aplicada SC, en Enrique Chavero, Tagua Fiscalista, y el correo ifa@live.com.mx. Entonces, si no hay ningún comentario más, licenciado, pues esto sería todo por el día de hoy. Así es, nos escuchamos en 15 días. Así es, agradecemos su atención y nos escuchamos en 15 días. Hasta luego.